Hola, ¿cómo lleváis el confinamiento? Espero que dentro de lo que cabe estéis bien. En vista de que a corto plazo las clases presenciales no se van a recuperar, entonces he decidido grabar la clase de forma online. Lo que nos tocaría hoy dar sería el punto 2, la percepción, los sentidos. Ya antes de Semana Santa tuvisteis que resumir y hacer los ejercicios correspondientes al punto número 1, que se llamaba la relación en el ser humano. Tener en cuenta que este tema 4 va sobre la función de relación, que también lo voy a dividir en dos partes. La primera parte va a ser los órganos de los sentidos y el aparato locomotor, que según viste el otro día corresponden a los receptores y a los efectores. Y luego la segunda parte van a ser los centros de coordinación, es decir, el sistema nervioso y el sistema endocrino. En cuanto a exámenes y todo eso, ahora mismo no sé nada. No sé cómo vamos a hacer las recuperaciones, no sé si esto va a tener examen presencial. Tened en cuenta que todavía no se han reunido los diferentes consejeros con el Ministerio de Educación y ahora mismo pues no sabemos nada sobre si se van a retomar las clases presenciales o no. Así que ahora mismo nos centramos en la clase y ya veremos lo que ocurre después. Pues como iba diciendo, antes de Semana Santa tuvisteis que resumir esta pregunta 1 en la que vimos cómo funcionaba la función de relación en el ser humano. Acordaros que en este curso lo que vamos a ver es todo sobre el ser humano. Hay que tener en cuenta que copiasteis un esquema en el que vimos, en ese esquema se resumía todo lo que venía en este apartado. Los receptores, ¿vale?, son los encargados de recibir, de captar los estímulos. Muchos no me habéis puesto la definición de estímulo, otros me habéis dicho que no la habéis encontrado en el libro. Se encuentra en el libro y os recuerdo que estímulo es todo aquel cambio que hay en el medio exterior, en nuestro entorno que nos rodea o en nuestro medio interno, en nuestro interior. Entonces los receptores van a detectar esos cambios. Si yo apago y enciendo la luz, eso es un estímulo porque están cambiándose las condiciones de la luz y lo está recibiendo un receptor que van a ser, en este caso, el ojo. Ahora que estoy yo hablándolo, el estímulo que estáis captando es el sonido de mis palabras al ser emitidas por mí y lo está captando el receptor que es el oído, ¿vale? Principalmente los receptores van a ser los órganos de los sentidos, aunque vamos a ver que también hay otros receptores. Una vez que se capta ese estímulo, esa información va a viajar hasta los centros de coordinación, ¿vale? Los centros de coordinación son los que se encuentran aquí y pueden ser dos. Esos centros de coordinación pueden ser el sistema nervioso o el sistema endocrino. ¿Qué es lo que hacen los centros de coordinación? Reciben la información captada por el estímulo, captada por los receptores que proceden de ese estímulo, procesan esa información y una vez que han procesado esa información deciden qué respuesta tiene que realizar nuestro cuerpo en función de la información, ¿vale? Si el centro de coordinación es el sistema nervioso, esa información va a viajar por los nervios, tanto la de la información del estímulo como la respuesta que haya decidido. Y si es el sistema endocrino, que aquí la información viaja en forma de glándulas, en forma de glándulas no, en forma de hormonas, y las son segregadas por las glándulas endocrinas. Entonces, esa información, en vez de viajar por los nervios, viaja por la sangre con las hormonas y quien va a segregar esas hormonas son las glándulas. Por eso, en función del tipo de respuesta que se lleve a cabo, visteis que en el esquema había dos respuestas. ¿Quién van a realizar esa respuesta que ha decidido esos centros de coordinación? Los efectores, que se llaman así porque efectúan la respuesta que se ha decidido realizar. Es decir, son los que van a llevar a cabo la respuesta, son los que le van a ejecutar. En ese esquema que os puse, que tuvisteis que copiar, había dos tipos de respuestas. Por una parte estaba la respuesta motora, que son movimientos, y en ese caso los efectores van a ser los músculos, porque aunque el aparato locomotor está formado por músculos y huesos, ya veremos cuando veamos el aparato locomotor, lo que en realidad se mueven son los músculos son los que van a mover a los huesos. Entonces los que van a llevar a cabo respuestas de tipo locomotor, de tipo que son movimientos, lo van a hacer los músculos. En cambio, si es una respuesta hormonal o secretora,
Quien van a segregar esas hormonas son las glándulas. Os puse un ejemplo real. Vosotros tuvisteis que aplicar y decir cuál era el estímulo, cuál era el receptor, cuál era el centro de coordinación, cuáles eran los efectores, cuál era la respuesta. En un caso real, muchos me habéis puesto un ejemplo muy parecido y otros, la verdad, que habéis sido muy originales y habéis encontrado ejemplos muy diferentes al que yo puse. Pero básicamente eso era el ejemplo, ¿vale? Una vez que ya he recordado lo que vimos antes de Semana Santa, pues ya nos metemos de lleno y ya pasamos al punto número 2. Vale, entonces, como veis, el punto 2 va sobre los receptores, que es la primera parte que interviene en la función de relación y que, como ya os he dicho, los receptores son los que van a captar los estímulos, los que los van a recoger para enviar esa información al centro de coordinación correspondiente para que le elabore la respuesta y decida qué hacer. A veces no se decide nada, simplemente tú ves algo, dices a lo mejor qué bonito o no dices nada, o muchas veces que me estáis escuchando a mí y no me estáis escuchando, estáis en vuestros mundos, no procesáis esa información, igual que entra por vuestro oído, como se dice, entra por un oído, sale por otro, pues igual, ¿vale? Entonces no siempre tiene por qué haber una respuesta, no siempre nuestro cuerpo está reaccionando a todos los estímulos, porque la verdad que hay muchísimos estímulos. Os he dicho que un estímulo es un cambio bien que se produce en nuestro exterior o en nuestro interior. Fijaros, los primeros receptores, ¿vale? Son los receptores internos. Aquí está. Los receptores internos. Esos receptores internos, voy a subrayarlo, los receptores internos. Esos receptores internos, porque van a captar estímulos internos, es decir, cambios que se van a producir en nuestro interior. Por ejemplo, van a detectar si tenemos hambre, que va a decidir nuestro cuerpo si tenemos hambre, comer. Si tenemos sed, beber. El dolor también sería algo interno. Vamos a ver que el dolor puede ser interno o externo. Si es, como el ejemplo que os puse, una aguja, una chincheta, algunos me habían hablado hasta de gente cortarse los dedos, pues todo eso es dolor y eso sería algo externo. Pero también nuestros órganos a veces nos duele. Por ejemplo, una apendicitis duele mucho y eso es un dolor interno. Entonces el dolor va a ser tanto captado por receptores internos que se encuentran en los órganos como externos, que ya veremos dónde se encuentran esos receptores del dolor. Otro ejemplo es, por ejemplo, si cambia nuestra temperatura corporal. Por ejemplo, tenemos fiebre. Eso es un indicador de que algo está ocurriendo en nuestro cuerpo. Normalmente, en la mayoría de los casos, la fiebre es algo malo. Es porque está ocurriendo algo malo. Tiene una explicación fisiológica porque si nuestro cuerpo está a muchísima temperatura, los microorganismos patógenos se reproducen menos. Entonces, así es una de las formas, la fiebre es una de las formas que tenemos para combatir a esos microorganismos que nos están produciendo una enfermedad. Entonces la fiebre sería otro cambio en nuestro interior, porque normalmente nuestra temperatura tiene que ser entre 35,5, 36, 36,5 grados centígrados. Está en esa horquilla de temperatura. Y además de cambio en nuestro interior, pues también detectamos cambio en nuestro exterior. Esos son los receptores externos. ¿Vale? Fijaros aquí los receptores externos. ¿Qué van a detectar los receptores externos? Estímulos, cambios, pero de nuestro exterior. Cuando antes os he puesto el ejemplo de encender la luz, eso sería algo externo. ¿Vale? ¿Quién van a ser principalmente los receptores de los receptores externos, de los estímulos externos? Nuestros órganos de los sentidos. De hecho, la primera parte de este tema lo que vamos a ver son los diferentes órganos de los sentidos, porque es donde se van a encontrar agrupados esos receptores externos. Los receptores externos pues se van a clasificar en función del tipo de estímulo que perciban, en función de cómo es el estímulo que están captando. Y además es muy sencillo porque la primera palabra nos da idea de que, la primera parte de la palabra nos da idea de qué estímulo estamos captando. Mecanorreceptores, ¿vale? Si os fijáis, mecano, ¿a qué palabra se va a referir? Pues a estímulos mecánicos. Fijaros aquí, estímulos mecánicos. ¿Cuáles son los estímulos mecánicos? Presión, vibraciones y movimiento. Esos son los estímulos mecánicos.
Luego, por otra parte, se van a encontrar los termorreceptores, que como indica la primera parte, termo, ¿qué van a captar? Temperatura. Los estímulos referentes a la temperatura, si hace frío o si hace calor. Quimiorreceptores, ¿qué tipo de estímulo van a detectar? Sustancias químicas. La palabra misma lo indica. Fotorreceptores, pues luz. Y nociceptores, fijaros que este se escribe diferente, que los otros llevan todos receptores con doble R porque va entre dos vocales. Este se escribe de forma diferente y van a ser sensibles al dolor. El estímulo que van a captar es el dolor. Todos estos receptores se suelen agrupar en lo que nosotros conocemos como órganos de los sentidos, que yo creo que todos sabéis cuáles son los órganos de los sentidos: el olfato, el tacto, el gusto, el oído y la vista. Además, están aquí puestos en el orden que van a ser estudiados. Fijaros en un detalle: todos nuestros sentidos se encuentran localizados en la cabeza. El olfato, el gusto, el oído, la vista, todo eso están en la cabeza únicamente. Y el tacto, además de estar en la cabeza, está por el resto de nuestro cuerpo. Entonces, una cosa que tenemos muchos animales en común es que todos nuestros sentidos se concentran en un sitio que es la cabeza. Pues vamos a empezar con el primer sentido, que es el olfato. ¿Vale? El olfato es el encargado de captar los olores. Entonces, por lo tanto, como los olores van a ser sustancias químicas, van a ser quimiorreceptores. ¿Qué es lo que hacen? Captar sustancias químicas que se encuentran en el aire. ¿Vale? Entonces, como un quimiorreceptor, pues van a detectar sustancias químicas que se van a encontrar en el aire. Esas células olfativas se van a encontrar en la parte superior de las fosas nasales. Hay que tener en cuenta que este sentido es el más sencillo de todos, el que tiene un funcionamiento muy sencillo. Cuando veamos las próximas lecciones, el oído y el ojo, vamos a ver que son muchísimo más complicados. Entonces, fijaros, aquí en el dibujo, en la parte superior de las fosas nasales, se encuentra lo que se conoce como pituitaria amarilla. Y después de la pituitaria amarilla, que es esto, se encuentra el nervio olfatorio. Normalmente, en los sentidos vamos a ver que el nervio va a tener el nombre del sentido que acompaña. Entonces, fijaros aquí, en este dibujo que se ve mejor aumentado, aquí se encuentran las células olfativas que, como ya he dicho, se agrupan en lo que se conoce como pituitaria amarilla, y ahí van a captar las sustancias químicas que van flotando en el aire. Fijaros, ¿veis aquí que se ven en esta imagen unos puntitos? Pues esos puntitos representan a los olores. Los olores son debidos a sustancias químicas. Cada sustancia química va a ser interpretado por nuestro cerebro por un olor diferente. Al final, los olores proceden de compuestos químicos de moléculas y cada molécula pues huele diferente. Entonces, esas sustancias químicas se unen a estas células olfativas que fijaros que tienen unos cilios, ahí se adhieren y esa información es transformada en forma de señales, que ya lo veremos, que por los nervios va a viajar impulsos eléctricos, impulsos nerviosos, pues las células olfativas transforman esa información que le están dando las moléculas en impulsos nerviosos, impulsos eléctricos, y eso viaja hasta el cerebro. Y el cerebro interpreta los diferentes olores, el que se va a encargar al final de decir qué estamos oliendo. El funcionamiento es muy básico. Se pegan las moléculas aquí a la célula olfativa, lo transforman en impulso nervioso y el nervio olfatorio va a ser el encargado de llevar esa información hasta el cerebro, que va a interpretar esa información que viaja en forma de electricidad. Ya veremos, con electricidad muy pequeña, no os penséis que nos podemos nosotros hacer daño con nuestra propia electricidad, no nos vamos a electrocutar. Es una electricidad muy baja, pero es como viaja la información hasta el cerebro y ahí pues nuestro cerebro interpreta si estamos oliendo una cosa u otra, ¿vale?
Una cosa que tiene de peculiar el olfato es que cuando estas células olfativas se encuentran saturadas, es decir, están llenas de la misma molécula, se cansan y dejan de oler. Cuando ya están todo el rato enviando al cerebro la misma información, todo el rato la misma información, llega un momento en el que ven absurdo enviar al cerebro todo el rato la misma información y se dicen que se saturan. De hecho, fijaros que las personas que huelen mal, ellos no se huelen de que no perciben que están oliendo mal, pero es porque su nariz se ha acostumbrado ya a ese olor y deja de enviárselo a su cerebro y no se dan cuenta que huele mal. Los demás sí, porque los demás no estamos conviviendo con ese olor todo el rato, ¿vale? Por ejemplo, gente que trabaja en basureros o los forenses cuando van a diseccionar un cadáver para ver qué es lo que, por qué causa fallecido, huele mal y lo que hacen es una gran inspiración, huelen mal durante unos segundos, saturan a esas células olfativas de moléculas de ese olor y ya cuando pasa un rato dejan de oler mal. Ya ese olor deja de recibirlo el cerebro y se acostumbra. Lo que nosotros decimos es que nos acostumbramos a un olor. Es una peculiaridad del olfato. El olfato se ha desarrollado tradicionalmente, ¿vale? Es un instinto que nos ha permitido sobrevivir. Aquí tengo un vídeo que fue muy famoso hace un tiempo. Es un aperitivo sueco que huele fatal, huele a pescado podrido. Nosotros somos incapaces de comerlo. De hecho, es que el olfato, una de las cosas por las que ha evolucionado y por lo que lo hemos mantenido, es porque en la antigüedad nos avisaba y todavía lo sigue haciendo, de cuando algún producto está malo, está descomponiéndose y no está en mal estado y nos puede sentar mal. Entonces, cuando algo huele mal, una comida huele mal, nos está avisando que no está bien conservado, que no nos lo podemos comer porque nos vamos a poner malos. Entonces es un instinto que nos ha permitido sobrevivir y cuando las cosas huelen mal, nuestro cuerpo directamente lo desecha. De hecho, las embarazadas tienen un olfato mucho más fino, huelen, los olores malos son muchos porque son muy, muy, muy sensibles a los olores malos porque como tienen que proteger una vida, pues se hacen muchísimo más sensibles a los olores malos para sobreavisar de que eso no lo comas y encima ahora va a ser malo para ti y para el futuro bebé. Entonces, este vídeo es muy, muy, muy curioso, es de los migueros, luego os pondré el vídeo y lo podréis ver tranquilamente, os recomiendo que lo veáis y la verdad que a veces las cosas que huelen mal cuestan. Los suecos, como están acostumbrados a comerlo, pues no tienen problema y lo pueden comer porque llevan desde pequeños, su cuerpo está acostumbrado y para ellos es un manjar de dioses. Vale, pues una vez que ya hemos explicado el olfato, nos vamos a otro sentido que es muy sencillo. Hoy vamos a ver los tres sentidos más sencillitos, los que menos complejidad tienen. Y a continuación es el gusto, que es otro quimiorreceptor. También va a detectar sustancias químicas, pero ahora estas sustancias químicas, en lugar de estar en el aire como con el olfato, ahora van a estar en la saliva, disueltas en la saliva. Entonces nos va a permitir detectar esas sustancias químicas que se encuentran en la comida o en la bebida y que han sido disueltas en la saliva y de ahí las percibimos. ¿Quién se va a encargar de percibirlas? Células gustativas. ¿Dónde se van a encontrar? En botones gustativos, que ahora veremos lo que es. ¿Y dónde se encuentran los botones gustativos? En las papilas gustativas. Eso sí creo que lo habréis escuchado. Las papilas gustativas son unas protuberancias que se localizan en la lengua principalmente, aunque también las hay en la faringe, que es la garganta, os recuerdo, y en el paladar, pero principalmente donde va a estar la mayoría de las papilas gustativas en la lengua. Yo creo que alguna vez habéis sacado la lengua al espejo y habéis visto que hay unos bultitos, pues esos bultitos son las papilas gustativas y esas son las culpables de que podamos, bueno, las culpables y algo bueno, de que podamos saborear, de que detectemos los sabores. Aquí en el dibujo inferior del libro, ¿vale? Aquí se encuentran las papilas gustativas. No todas tienen esa forma así como puntiaguda de las que vemos en la mayoría de la parte delantera de la lengua. Aquí en la parte de atrás
también se ven otras papilas gustativas que tienen una forma redonda, son círculos, ¿vale? Entonces, las papilas gustativas, la mayoría son así unas protuberancias y en ellas, veis estos puntitos aquí morados, va a estar lleno de botones gustativos. Toda la superficie de la papila gustativa va a estar llena de botones gustativos, que es donde en realidad se van a agrupar las células gustativas y aquí van a captar, ¿vale? En esta parte de aquí van a captar las sustancias químicas disueltas en la saliva y por eso se les dice que son quimiorreceptores. En el libro viene que hay 4 tipos de sabores. En realidad vamos a ver que hay 5. ¿Vale? Los 4 sabores que siempre tradicionalmente se han estudiado son el sabor dulce, el sabor salado, el sabor ácido y el sabor amargo. El picante no es un sabor. El picante está más relacionado con el dolor. ¿Vale? Pero mucha gente cree que es un sabor. No, el picante no es un sabor. El quinto sabor, ahora enseñaré cuál es. Y se encuentran distribuidos por la lengua de una forma especial. Os voy a enseñar la imagen. Vale. Si observamos esta imagen, así es como se distribuyen los sabores en la lengua. El sabor dulce, fijaros, en el extremo de la lengua es donde se van a percibir los sabores dulces. Los salados, a continuación, a ambos lados. Luego el ácido, que también se conoce como agrio. Mucha gente al ácido le dice agrio. Cuando algo está agrio es que está ácido. Y el amargo en la parte de atrás de la lengua. Entonces, si alguna vez hacéis la prueba, lo que pasa es que tienen que ser comidas con sabores muy puros, porque normalmente hay cosas que mezclan el dulce y el salado, que mezcla la Fanta de limón, por ejemplo, es dulce y ácida a la vez. Entonces hay sabores que están mezclados. Pero si son cosas como el chocolate amargo, pues el negro, el que es de verdad el chocolate, ese lo vais a detectar por aquí. Las golosinas, por ejemplo, pues lo vais a detectar aquí. Si estáis comiendo algo como un snack muy dulce, pues el salado aquí. Y en el centro se encuentra un nuevo sabor que es conocido como umami. Umami es una palabra japonesa que significa sabroso. Es un sabor nuevo que se ha descubierto no hace mucho, hace unos años, y se ha incorporado como sabor. Entonces, los sabores que detectamos nosotros es la mezcla de todos sabores y cada uno tiene una localización en la lengua. El umami es conocido como sabroso, lo tiene el queso añejo, la carne, los snacks con sabor a barbacoa. Eso es debido a un aditivo que hay que se llama glutamato monosódico. Fijaros, por ejemplo, si alguna vez compráis los fritos de la marca Mercadona, por ejemplo, aunque la mayoría de las pipas, de los gusanitos, de todo aquello que tenga sabor barbacoa, suele tener ese aditivo que es glutamato monosódico. Y son cosas que proporcionan mucho sabor, un sabor muy intenso, ¿vale? Fijaros, los quesos añejos, los quesos muy curados, tienen un sabor muy fuerte, muy potente. Y significa eso, intenso. ¿Sí? Y se caracteriza por ser un sabor muy fuerte. Algunos dicen que hasta el umami es adictivo, porque como está tan rico, sabe tan bien, a la gente le gusta mucho ese sabor y tiene adicción, causa adicción. Tampoco para asustarse, ¿vale? Hay que tener en cuenta que el gusto y el olfato van a estar muy relacionados entre sí. Son dos cosas que están muy relacionadas entre sí. De tal forma que cuando nos resfriamos no somos capaces de saborear bien las cosas. Y es porque esos dos sentidos están muy, muy relacionados entre sí. Hay una relación muy, muy estrecha entre el gusto y el olfato. Principalmente no saborear las cosas cuando estamos resfriados es porque la nariz está taponada, llena de mocos, no llegan bien las sustancias químicas a las células olfativas y como está tan relacionado, pues no saboreamos tan bien las cosas. Habéis escuchado, ahora que está de moda el coronavirus, habéis escuchado que también causa, uno de los síntomas puede ser ese, pero parece ser que es porque la inflamación hace que los nervios no funcionen bien y por eso no se saborea y no se huele bien.
pero normalmente la mayoría de los resfriados normales es porque tenemos la nariz taponada y al no oler bien no saboreamos bien. Si queréis hacer el reto de la canela, que era una de las cosas que tenía preparada para hacer en clase, pues el reto de la canela, lo que se lleva peor no es que sepa mal. La canela huele muy bien. La canela, cuando los postres llevan canela, tú dices, qué bien huele. Lo incómodo de la canela es hacer el reto de la canela con la nariz tapada, porque con la nariz tapada, como no huele nada, no sabe a nada y es como si te estuvieras comiendo tierra. Entonces, la canela es uno de los que demuestran que el olor y el sabor están muy conectados. Tú lo hueles muy bien, pero como lo hagas con la nariz tapada, no sabe a nada y es como si te estuvieras comiendo tierra. Es muy, muy, muy desagradable. Y hay muchos que han hecho el reto de la canela, pues han vomitado porque es que eso está asqueroso. ¿Vale? Os vuelvo a recordar que el picante no es un sabor, sino que está relacionado con el dolor, que es algo que vamos a ver en el siguiente sentido. ¿El siguiente sentido cuál es? El tacto. Siempre que pensamos en el tacto, pensamos en el contacto, en que alguien nos está tocando. Pero el sentido del tacto es mucho más amplio. Fijaros, el sentido del tacto va a incluir mecanorreceptores, que son sensibles al contacto y a la presión. Es decir, si alguien nos da así con el dedo y nos está apretando, también es del sentido del tacto. No solamente cuando nos hacen cosquillas, cuando nos rozan, sino cuando también nos hace presión. Así que muchas veces que hay gente que tiene la manía de dar con el dedito, pues eso es muy incómodo, pero es detectado también por el tacto. Además, fijaros, el tacto también va a incluir la temperatura. Es decir, dentro del tacto se va a encontrar si detectamos el frío o el calor. Y esos son termorreceptores. Y dentro del tacto también se va a encontrar el dolor, que esos son los nociceptores. Todos estos receptores se van a encontrar en la piel. Porque si hablamos del olfato, todo el mundo sabemos que está en la nariz. Si hablamos del gusto, todo el mundo sabemos que está en la boca, en concreto en la lengua. Pero el tacto se encuentra por todo el cuerpo, por toda la piel, porque se encuentran ahí, en la piel. De hecho, la piel es el órgano más amplio que tenemos. Fijaros, en las anteriores hemos visto células olfativas y células gustativas. No son células, sino terminaciones nerviosas. Ya veremos cuando veamos el sistema nervioso, los nervios, pues nervios solos. Antes eran células conectadas a nervios y eso enviaba la información al cerebro, ahora son nervios solos. Pueden encontrarse solos, libres, como es el caso de los nociceptores, de los del dolor, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que el dolor nos ha permitido también sobrevivir. Hemos dicho que el olfato nos ha permitido detectar cosas en mal estado. El gusto también. El gusto también nos permitía detectar que, sobre todo, qué comidas estaban en mal estado y no deberíamos de comer. El tacto nos ha permitido sobrevivir de otra forma, no realizando actividades que pueden ser dañinas para nosotros. Si algo te está doliendo es porque eso no es bueno para tu cuerpo. Entonces, el dolor también nos ha permitido sobrevivir y junto con los anteriores sentidos. Entonces, esas terminaciones tienen que ser libres. No pueden estar como otras que vamos a ver, los otros receptores del tacto, no pueden estar rodeadas de células, que eso es lo que significa encerrada en cápsulas, significa encerrada en células que se llaman corpúsculos, porque esas terminaciones nerviosas están protegidas, pero en el caso del dolor tienen que estar libres para que sea lo más rápido posible, se detecte ese dolor lo más rápido posible y dejemos de hacer esa acción que está causando ese dolor rápidamente, para no seguir haciéndonos daño a nosotros mismos e incluso a veces pues, puede llegar a producir la muerte. Entonces, esas terminaciones nerviosas libres del dolor se encuentran junto con los otros, junto con las de la presión, junto con las del contacto, junto a las del frío y el calor, en la piel. Os he puesto como actividad, además de las que voy a mandar, una lectura que va sobre una enfermedad de personas, la analgesia congénita, personas que no sienten dolor. Tienen los otros receptores del tacto, sienten el frío, sienten el calor, sienten el contacto, sienten la presión, pero no sienten el dolor. Y es porque en su piel no hay nociceptores, no sienten el dolor. Por ejemplo, cuando a nosotros nos sacan una muela o nos sacan un diente, nos duerme
y no anulan nuestros receptores de dolor, no anulan nuestros nociceptores, pero notamos cómo nos están sacando la muela, incluso notamos cómo se está desprendiendo la muela cuando nos lo están sacando, pero esa anestesia anula los nociceptores. Pues estas personas como si nacieran con una anestesia continua, permanente, y no sienten dolor. Leed la lectura, que es muy curiosa, además tenéis que responder las preguntas, y es que es una enfermedad muy, muy curiosa. Entonces, fijaros que en la piel, ¿vale?, se van a encontrar los diferentes receptores. Cada uno va a hacer una función. Fijaros, hay receptores de la presión, hay receptores del contacto, hay receptores del frío, receptores del calor y receptores del color. Cada una de las sensaciones que incluye el tacto tiene un receptor diferente. Va a haber zonas que son más sensibles unas que otras. Y eso se muestra con un muñeco que es muy gracioso, que se llaman homúnculos, ¿vale? Aquí esto no está a escala, ¿vale? Estos muñequitos lo que representa es que a mayor tamaño, más sensibles son esas zonas, mayor corpúsculos de los que hemos visto que detectan las diferentes sensaciones del tacto tienen. Fijaros, las manos son las más sensibles de todas y luego los labios, ¿vale? La espalda, por ejemplo, es una zona muy poco sensible en comparación de las manos. Esta sensibilidad de las manos además nos ha permitido las habilidades manuales que tiene la humanidad. Podemos manejar muchas cosas muy pequeñas. Tenemos muchísima sensibilidad en las manos. Y luego, curiosamente, lo siguiente que más sensibilidad tiene son los labios. Está amorfo, está deforme, pero es por eso, porque este muñeco representa a mayor tamaño, mayor sensibilidad. Y a menos tamaño, pues menos sensibilidad. Vale. Fijaros que ese muñeco pues va en relación a esta última frase que dice de aquí en el libro. Dice: los lugares más sensibles son las puntas de los dedos, las plantas de los pies, las manos, el rostro y la punta de la lengua. Esas son las zonas con mayor cantidad de receptores relacionados con el sentido del tacto. En las otras zonas se siente menos porque hay menos receptores. Cuando hablo de la piel, me gusta también comentaros otras cosas que hay en la piel que aparecen en este dibujo y que no están nombradas, pero que sí a modo de curiosidad. Tenéis que tener en cuenta que la piel es el órgano más grande que tenemos, ocupa todo nuestro cuerpo. Por una parte tiene una función defensiva, actúa de barrera, nos protege de que bacterias entren y solamente pueden entrar las bacterias por orificios como la boca, la nariz, las glándulas lacrimales. Fijaros que estaréis escuchando que hay que lavarse las manos y no tocarse la cara porque el coronavirus puede entrar por la boca y por la nariz principalmente, incluso por el ojo, porque son las zonas en las que no hay piel. Hay un orificio y por ahí es por donde pueden entrar los virus. Ya os dije cuando hablamos de la gripe que la principal forma de evitarla era lavándose las manos, y no solamente por la gripe, sino por muchísimas bacterias que se encuentran en nuestras manos, y si no las lavamos, esas bacterias cuando comamos, cuando agarremos un trozo de pan, un trozo de manzana, van hacia adentro, el bocadillo en el recreo, cuando lo tengamos por fin otra vez, pues van adentro. ¿Qué más cosas hay en la piel? Pues en la piel, fijaros, también hay el vello, que está formado por un folículo piloso, y luego el pelo. Muchos no sabéis que el pelo y las uñas están formados de células muertas, ¿vale? Aquí las células, en el folículo piloso, aquí las células están todavía vivas. Y luego se van muriendo y se van acumulando y se van acumulando y se van acumulando, y es como crecen las uñas y el pelo. En realidad, en esta parte de aquí ya las células muertas se van desintegrando y lo que va quedando es una proteína que son muy abundantes, que se llama queratina. Si habéis visto los anuncios de champú, pues la mayoría, o gente que quiere reforzar sus uñas para no mordérselas, lo que se echan es queratina, porque es de lo que está hecho, ¿vale? La proteína al final lo que queda, la célula muerta se desintegra y lo que queda es la queratina que tenía en su interior. Más cosas que hay en la piel. Las glándulas sudoríparas, de ellas hablamos cuando hablamos de los riñones. Recordad que eran como mini nefronas que en lugar de producir orina producía sudor, que la cantidad, la composición del sudor y de la orina eran muy similares, simplemente que el sudor pues tenía mayor cantidad de agua.
era una orina diluida. Y que recordad que tenía doble función, además de los riñones, expulsar sustancias de desecho de las células, sustancias tóxicas que no se pueden acumular en nuestra sangre porque nos pueden envenenar. Además de eliminar eso, también lo utilizábamos para refrescarnos. En verano, al crear una capa de humedad, pues eso nos da fresquito. Pues aquí están las glándulas sudoríparas, como ya he dicho, son como mini nefronas. Y las células, ¿vale?, que hay en nuestra piel tienen una sustancia química que se llama melanina, que es la responsable de que seamos más blanquitos o más oscuros. La diferencia entre una persona de raza negra y una persona de raza blanca se encuentra en la cantidad de melanina que hay en sus células epiteliales. Epiteliales, os recuerdo que era la piel. Es la única diferencia que hay, la gran diferencia que hay entre un negro y un blanco, que los negros tienen una mayor cantidad de melanina en su piel. La melanina tiene un sentido evolutivo, ¿vale? La primera raza que apareció, la primera raza humana fue la negra. Fijaros en las manos de un chimpancé, que es lo más parecido que hay al humano, son de color negro. Entonces, los primeros humanos eran de color negro, eran de raza negra. ¿Qué pasaba? Que ellos vivían en África. Entonces, en África hay una gran cantidad de sol y la melanina, la función que tiene es proteger a nuestro cuerpo de esas radiaciones solares que son dañinas. Entonces, cuanto más oscuro, más protección dan contra el sol. De hecho, fijaros que en verano las personas se ponen morenas por eso, porque nuestro cuerpo desarrolla en sus células de la piel más melanina para bloquear ese sol y actuar como pantalla. ¿Qué pasa? Que personas que son muy blanquitas, que tienen muy poca melanina, no es suficiente y al final le acaba causando quemaduras. Y para evitar ese dolor que producen las quemaduras y cánceres de piel, pues hay que echarse un protector solar que va a tener la misma función que la melanina en una persona negra. También aquí me preguntáis que si los negros se queman. Sí, si se tiran horas y horas y horas, como por ejemplo algunos se pasan en las pateras para llegar a España, pues al final se acaban quemando y se pelan. Y cuando se queman se ve como una zona rosita que es la parte de abajo de la piel. Allá lo que iba. Entonces, cuando la raza humana, la especie humana empezó en África, eso lo habréis estudiado en historia. Al principio eran de la raza negra, pues se fue expandiendo por el planeta, llegaron hasta Asia, también llegaron a América y por último llegaron a Europa. Es de nuestros últimos sitios en los que ha habido humanos. ¿Y qué pasaba? Pues que en Europa hacía mucho frío, nevaba mucho y entonces no había tanto sol. Nosotros ya os lo conté que necesitamos el sol por la vitamina D. La vitamina D cuando nos la tomamos está inactiva y para activar esa vitamina D, que es buena para los huesos, necesita sol. De hecho, se recomienda que se tome sol. En los países nórdicos incluso a veces se ponen como lámparas artificiales para sustituir en invierno ese sol que no tiene y poder activar esa vitamina D. El sol es necesario para activar la vitamina D, que es buena para los huesos. ¿Qué pasaba? Que entonces nuestra vitamina D no se activaba y por evolución cada vez nos fuimos aclarando y hasta que apareció la raza blanca. De hecho, la raza blanca es la última que apareció, ¿vale? Porque esa melanina tan intensa bloqueaba el sol, no activaba nuestra vitamina D y era perjudicial. Sobrevivieron más aquellos que tenían una piel más clara. El color de los ojos también está relacionado con la cantidad de melanina. Los ojos oscuros tienen más melanina que los ojos claros. Los ojos claros, ya lo veremos cuando veamos la vista, tienen problemas sobre todo con el sol por el problema de que el sol, al tener los ojos tan claros, el sol les molesta mucho. Pero eso ya hablaremos. En la piel se van a distinguir varias capas. La epidermis, ¿vale?, que es esta parte de aquí de arriba, que es la parte que se nos pela cuando nos quemamos. Las células muertas aquí se encuentran también, ya os recordáis que os dije que si nosotros nos arañamos, ese arañazo blanco son células muertas, toda la parte de arriba está llena de células muertas que se van cayendo poco a poco, pero por debajo están nuestras células de la piel viva. El polvo, la mayoría, no sé si era el 90%, está formado por nuestras células muertas que se lo comen los ácaros. Vale, después está la dermis,
Además, la palabra epidermis la habréis tenido que escuchar mucho siempre que sale algo de cosméticos, relacionado con protectores solares, para cremas para no envejecer la piel, todo eso habla mucho de dermis y de epidermis, ¿vale? Epidermis, epi significa encima, luego la dermis, luego la hipodermis. En la hipodermis, recordad que ahí es donde se va a acumular la grasa. Los adipocitos, el tejido adiposo que estaba formado por grasa, ahí es donde se acumula, debajo la piel, ¿vale? Especies que viven en el Polo Norte, en lugares muy fríos, debajo de su dermis tienen una gran cantidad de grasa, una gran capa de grasa, porque tiene una función amortiguadora de golpes, pero no la más importante, una reserva energética. Recordad que eso lo vimos en el tema 2, que nosotros almacenamos grasa como reserva, por si acaso al día siguiente no podemos comer, pues esa energía la vamos a coger, que no hemos podido ingerir, pues la vamos a coger de la grasa, y también tiene una función aislante, nos da calor, es como un abrigo que tenemos bajo la piel. Entonces las especies que viven en lugares fríos pues tienen una gran cantidad de grasa bajo la piel. Y con esto ya he dicho los apuntes que quería decir también sobre la piel, las curiosidades que también hay sobre la piel, que es un órgano muy amplio y muy interesante. Y con esto ya he terminado la clase de hoy. Continuaremos con el oído, luego continuaremos con la vista, y espero que alguien haya llegado a este punto. Os deseo que estéis bien y hasta la próxima clase. Adiós.